Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, mitad de semana, y nos ubicamos en el Congreso de la República, en donde ayer los diputados han convocado a la integración de las comisiones de postulación para Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. Comienza entonces un proceso que será seguido por la sociedad, muy fiscalizado y donde hay muchas expectativas de qué se trata esta elección y qué está en juego. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Magistrados. Nos acompaña en el estudio Goyo Saavedra. Muy buenas noches. Buenas noches, Ben. Y de este lado, Marco Antonio Canteo, del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales. Muchas gracias por estar acá y comencemos con esta primera pregunta. Muchos hacían pronósticos reservados de cuándo iban a convocar los diputados al Congreso este proceso de comisiones de postulación, porque hay mucho interés en cuándo va a ser la integración de la Corte, si va a ser seguido o muy cerca de la elección general y qué repercusiones puede tener. ¿Cómo ves el escenario, Marco Antonio? Bueno, buenas noches. En primer lugar, considero que el Congreso de la República adelantó aproximadamente en 3 meses la decisión de integrar las comisiones de postulación. Creo que es una decisión en principio positiva que puede permitir un desarrollo de los cronogramas de trabajo de ambas comisiones de postulación, ya que es tanto de Corte Suprema de Justicia como para Corte de Apelaciones, unos plazos importantes que pueda permitir evidentemente una mayor fiscalización, un mejor examen sobre los currículos de los candidatos y por supuesto un proceso mucho más transparente de lo que hemos observado en las últimas elecciones. Así que creo que se adelantó 3 meses, hay suficiente tiempo. Porque el Pleno Magistrados y las Cortes de Apelaciones pues básicamente tienen que tomar posesión el 13 de octubre según la Constitución y las leyes respectivas. Ahora, si nosotros recordamos el antecedente, la última integración de Cortes nos lleva a 2014, aquella llamada alianza PP y Líder. Así es. De hecho, en esa ocasión el proceso estuvo marcado por justamente muchas denuncias sobre negociaciones espurias, sobre tráfico de influencias, lo cual generó que en esa ocasión inclusive se suspendiera por una vez la elección, pero finalmente la Corte de Constitucionalidad terminó avalando una corte que hoy justamente toma decisiones trascendentales para el país, algunas muy polémicas, algunas no muy publicitadas, pero en la cual se ha hecho respetar inclusive alguna normativa de tipo internacional. Nada nos dice que en esta ocasión las cosas vayan a cambiar, ya que el mismo modelo que ha regido para varias elecciones de altos cargos del sector justicia, sigue vigente, que son los modelos de comisiones de postulación. De esas decisiones polémicas de la Corte Suprema de Justicia hablaremos más adelante. Goyo, la convocatoria, este primer paso para el proceso de comisiones de postulación, abre infinitas posibilidades y abre también la oportunidad para sociedad civil de fiscalizar el proceso. Ese, digamos, es en el parámetro general el supuesto. Lo que hay que recordar y hay que enmarcar este proceso de convocatoria es que estamos en una transición de la elección de todos los poderes del Estado. Ya hay convocatoria de elecciones para presidencia, también para el Congreso de la República, corporaciones municipales y también ahora de Corte Suprema y magistrados de apelaciones. Eso significa que vamos a tener una renovación completa de los cuadros y las líneas del Estado. Y al mezclarlos ambos, al entrecruzarlos, podemos ver que la iniciativa de los diputados, la iniciativa de los partidos, la iniciativa de la clase política de adelantar el proceso de elección no únicamente tiene que ver con permitir mayor flexibilidad a las comisiones y sobre todo a los decanos de las facultades de Derecho que tienen que integrar tanto comisión para la selección de magistrados de apelaciones como de Corte Suprema, sino también les da la posibilidad de empezar a jugar con las presiones de reelecciones que puedan tener algunos de los magistrados. Y por eso a mí no me parece ninguna casualidad que ayer tengamos la convocatoria por el Congreso de una forma casi mayoritaria de absoluto, 104 votos para hacer esta convocatoria, y hoy ya tengamos un rechazo in limine de 2 antejuicios contra candidatos presidenciales, en específico de Sandra Torres y Mauricio Radford. De una forma anticipada, de una forma casi express. No habíamos visto en la dinámica de los últimos 2 años, en menos de 3 semanas, 4 semanas, desde el momento en que se presentó la solicitud o la investigación, tuviésemos un rechazo in limine. Entonces, esos tiempos, esa prisa por aclarar supuestamente procesos y por generar rechazos in limine contra las investigaciones de FESI, son también parte de la moneda de cambio de lo que estamos viendo en esta dinámica electoral. Y la posibilidad
de que las comisiones entreguen una lista de candidatos o de perfiles al Congreso antes del proceso de elecciones, si no en una primera, por lo menos en una segunda vuelta, permite tener esa llave de cambio que genere acuerdos políticos para la selección de cortes de los próximos 5 años. Bueno, vamos a la primera pausa. Al regreso hablaremos de esas presiones y si los comisionados tendrán la oportunidad de poder presentar una lista de los candidatos más idóneos. De eso hablaremos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Magistrados. En el bloque anterior culminábamos con una pregunta. ¿Cuáles son las presiones que se vienen encima de los comisionados sobre la comisión? ¿Y podrán ellos tener la oportunidad de presentar la lista de los más idóneos? Es muy difícil, pero sobre todo porque desde el 2010, 2008, por ahí recuerdo que la sociedad guatemalteca, los sectores que monitorean las comisiones de postulación, muchos habían justamente afirmado que el modelo de comisiones de postulación prácticamente estaba agotado. O sea, llevamos alrededor de 10 años insistiendo en que esa es una de las grandes reformas estructurales que el país necesita en materia de justicia, pero han pasado 10 años y la clase política no ha tenido esa voluntad. Por lo tanto, digamos que un proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema coincida con las elecciones generales no es casual, como bien decía el colega aquí presente, ¿verdad? Y creo que seguramente es un proceso que se va a prestar a la negociación política, sobre todo porque varios de los electores finales, es decir, varios diputados al Congreso de la República, tienen sendos antejuicios presentados en la Corte Suprema de Justicia. Pero voy a poner otro elemento adicional que creo que es importante. Este año prácticamente quedan conformados la integración de los 3 organismos del Estado, que en el 2020 van a designar un magistrado, un magistrado titular y uno suplente a la Corte de Constitucionalidad, que parece ser el gran árbitro de los grandes conflictos del país, y seguramente lo que se decida este año en cuanto a esa integración va a determinar mucho la gobernabilidad del país para los próximos 5 años. O sea, se lo están jugando todo. Desde mi punto de vista, sí. Por eso es que hay que leer bien. Creo que los actores que seguramente van a monitorear el proceso, que van a participar abiertamente, tienen que tener esta lectura clave para poder participar y tener todos estos aspectos al alcance. Pero sin lugar a dudas, el Congreso de la República, como un espacio clásico de negociación política, va a jugar ese rol en esta dinámica, y creo que si las cosas siguen igual, las comisiones de postulación van a ser objeto de una serie de intentos de presiones e influencias indebidas, que ella es un poco la experiencia de los últimos años anteriores. Algunos dirán, Goyo, que no es atribución del Congreso de la República integrar la Corte, integrar a los magistrados, elegir a los magistrados. Entonces, desde el inicio es algo puramente político, no técnico ni por logros académicos. Sí. Bueno, en una sociedad la discusión de cómo elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y sobre todo en regímenes presidencialistas, siempre es una digamos, deliberación activa en la sociedad, cuánto poder se puede reunir. Y lo que hemos visto en los procesos de discusión de reformas constitucionales es sobre todo un llamado a que pueda haber una ampliación del mandato. Yo personalmente creo que tiene que haber una reducción de la integración del Pleno. No creo o no considero que por las funciones actuales que reviste la Corte Suprema de Justicia necesitemos 13 magistrados. Y otra parte clave es la doble función administrativa y jurisdiccional que mantiene la Corte Suprema. Eso es, digamos, pernicioso para esta función. Muchos de los países en el ámbito occidental siguen eligiendo a los magistrados de la Corte Suprema por el organismo representante del pueblo, y en este caso es el Congreso. La forma en que esos perfiles pueden salir a la luz pública y la transparencia de discusión o de debate de los requisitos o las cualidades de estos magistrados es lo que se pone en discusión, y cómo perfilamos a las personas que están llamadas a administrar justicia en el ámbito máximo de una sociedad. Lo que sí se discute es que sea el Congreso de la República, y eso no se discute. Yo creo que no es tanto que se discuta, sino lo que se ha evidenciado nefasto para nuestra sociedad es que sea el Congreso de la República el que elija a los magistrados de las Cortes de Apelaciones.
porque se rompe completamente una visión de carrera y se politizan prácticamente todos los cargos de impacto o de peso en la Corte Suprema y en la Administración de Justicia, y esto le resta independencia al organismo judicial. Entonces no hay una visión de carrera y todos estos perfiles idóneos que puedan crecer o que puedan fortalecerse están sujetos a una negociación política en esas arenas, que no es lo que desearíamos para una administración independiente de justicia. No es sano ver este lobby entonces que se hace de candidatos acercándose a los diputados o de los llamados operadores políticos que solo cambian de nombres, pero siguen presentes dentro del trabajo de las comisiones de postulación. Sí, y lo que ocurre es que también este proceso alimenta, vía las comisiones de postulación, el que se generen redes de apoyos y de yo te elijo a vos, vos me elegís a mí, y estos intercambios que empiezan a conectarse y que después se traducen a tráficos de influencias en la resolución específica de casos, lo cual se ha venido develando en una serie de casos de investigaciones tanto de anticorrupción como de otro tipo por el MP y también por la FESI, ¿verdad? Vamos a la pausa, la etiqueta SF Magistrados. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? ¿Cómo se van a integrar estas comisiones? ¿Qué presiones van a recibir los comisionados? ¿Y qué tipo de resoluciones veremos en los próximos días de parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Magistrados. Hay decisiones que están tomando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se presume que más de alguno va a buscar tal vez una reelección. Este día se da un rechazo in limine de una solicitud de antejuicio, ya lo mencionaba Goyo, de 2 candidatos presidenciales. ¿Esto se veía venir, Marco Antonio? A ver, yo creo que no es la primera vez que magistrados de las altas cortes buscan procesos de reelección. Es más, yo diría que siempre y cuando se evalúe el desempeño profesional de los magistrados y los jueces, no es mala noticia que busquen la reelección. Creo que el problema de fondo es que los mecanismos de evaluación de desempeño en el país no son los más saludables, no son los más técnicos, y eso lo que provoca es justamente una lógica de tráfico de influencias que se han demostrado permanentemente durante estos, yo diría, 8, 12 años en el país. Tampoco es una novedad decir que esta Corte Suprema de Justicia se instaló con serios señalamientos, evidentemente de estar justamente influenciados por una serie de operadores políticos que influían permanentemente en las comisiones de postulación y en el Congreso de la República. Y como ese aliciente no se ha quitado de las comisiones de postulación, nada quita que nuevamente acudamos a estos procesos con operadores políticos buscando justamente influenciar en esta dirección. Desde esa perspectiva, yo creo que se puede entender por qué muchos de los casos que llegan a la Corte Suprema de Justicia, que son casos de alto impacto, presentados por la FESI y por la CICIG, son rechazados en límine. A mí me sorprende que ante sendos señalamientos en varios casos de políticos y de funcionarios públicos en donde hay señalamientos muy graves, se rechace de esta manera, como le llaman en derecho, en límine. Por una razón, porque la evaluación del antejuicio, o sea, la evaluación de retirarle la inmunidad a un funcionario, solo tiene una razón de ser, y es examinar si los señalamientos son suficientemente serios para autorizar una investigación. Ni siquiera hay que entrar a hacer valoraciones mínimas sobre lo que presentan. Es decir, los magistrados tuvieron que haber evaluado si en el caso concreto los señalamientos son tan graves que amerita abrir investigación. Y creo que desde esa perspectiva, de nuevo acudimos a decisiones que debilitan al Poder Judicial, que cuestionan el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y que vuelven nuevamente al debate el funcionamiento de las comisiones de postulación. El rechazo in limine de estos antejuicios contra candidatos presidenciales, hemos visto semanas atrás que esta Corte, la Corte Suprema de Justicia, pues tramita a otros, por ejemplo, el antejuicio, la solicitud de antejuicio contra 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué está haciendo en estos momentos la Corte Suprema de Justicia y si se está pareciendo a aquella Corte de 2014? Porque no siempre se comportó de esta manera.
Sí, hay que recordar también que esta corte ha mutado en el sentido de que es la primera vez que hay un reemplazo de prácticamente la tercera parte de los magistrados de la Corte Suprema que iniciaron en 2014, no son los magistrados que están actualmente. Un tema tiene que ver con un fallecimiento, pero otros 3 casos tienen que ver con procesos contra los mismos magistrados, contra los propios magistrados. Y esto sin ni siquiera entrar a analizar lo que la jueza Claudia Escobar denunció públicamente y que llevó a un proceso criminal en donde se declaró una sentencia, que es el tráfico de influencias y la presión ejercida contra una magistrada que buscaba su reelección, en este caso en tema de salas de apelación. Pero ese caso lo que permite ver es que es real, es que eso existió y eso fue el fundamento detrás del proceso que llevó a la selección de esta corte. Que esta corte busque reelegirse en estos términos y con estos tiempos políticos de esta forma, con este tipo de negociaciones, los casos de los antejuicios rechazados, en este caso contra candidatos presidenciales por temas de financiamiento electoral ilícito, lo que nos demuestran es que es el mismo poder, es un poder político hegemónico el que está en defensa de sus intereses y no hay tal de que haya un proceso abierto, la posibilidad real de un proceso abierto se empieza a cerrar y se hace mucho más cuesta arriba los procesos de auditoría ciudadana o de calificar perfiles por idóneos que sean. A mí lo que me preocupa también en el marco de que todavía estamos en un proceso de comisiones de postulación vigente porque no se aprobó la reforma constitucional, es que todos aquellos perfiles óptimos o idóneos, ya sea de jueces o de abogados con la experiencia necesaria para dirigir estas cortes, se vayan a inhibir de participar. Porque si el proceso es de negociar bajo la mesa, de buscar apoyos políticos, de generar apoyos o pactos de impunidad con algunas bancadas, con algunos políticos, con algunos partidos políticos o con algunos candidatos o caciques de estos partidos, ¿qué abogado honesto, qué abogado de carrera quisiera tachar su expediente, quisiera someterse a un proceso de ese tipo? Y entonces lo que tenemos es un ciclo de impunidad y un ciclo de arrastre que nos sigue degradando en la institucionalidad democrática. Bueno, vamos a la pausa, la etiqueta SF Magistrados, volvemos. Regresamos a Sin Filtro SF Magistrados. Ya está abierto el proceso de convocatoria de comisiones de postulación. Este día el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechaza in limine las solicitudes de antejuicio contra 2 candidatos presidenciales. ¿Coincidencia o no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se va o qué se espera en las próximas semanas, en los próximos meses? ¿Y qué negociaciones se van a dar en el Congreso de la República en esta integración de cortes de sala de apelaciones y magistrados de la CSJ? Creo que un efecto perverso que genera el actual modelo de comisiones de postulación, dado las experiencias, los casos concretos que ha llegado a los tribunales de justicia, como el caso de la magistrada Escobar, demuestran que muchos de los buenos abogados que tienen capacidades para ocupar esas plazas no se presentan. Creo que es un efecto perverso que genera el sistema, pero eso no implica que una serie de abogados, jueces, magistrados vayan a participar en ese proceso y que desafortunadamente se pueden prestar justamente a esta dinámica, ¿verdad? A esta dinámica perversa que justamente no fortalece ni la carrera judicial ni la independencia judicial. 2 políticas importantes que se deben conjugar para fortalecer la independencia judicial. De hecho, nosotros hemos escuchado, yo he escuchado personalmente en algunas ocasiones algunos sectores en el Poder Judicial que dicen, ¿verdad?, que la carrera judicial empieza de juez de paz y termina en juez de primera instancia, porque a partir de ahí lo que empieza es una carrera política. Y esa frase lo que demuestra es justamente este modelo perverso que tenemos, en donde no se eligen a los mejores por mérito y capacidad, sino se eligen por otra serie de variables, menos las idóneas que la Constitución requiere y que el Poder Judicial necesita, dado la magnitud de la problemática del sector justicia. ¿Sale bien librada la Corte con este rechazo in limine a estos antejuicios? Desde mi punto de vista, no. Y no porque la Corte no tenga esas facultades de rechazar in limine antejuicios y solicitudes de esta naturaleza, sino que creo que sale justamente dañada en su imagen porque tratándose de señalamientos tan sólidos y tan serios, la evaluación como mínimo tuvo que ser otra y tener otro tipo de justificaciones alrededor de esta decisión. Pero creo que, como anticipábamos algunos analistas, creo que el caso no se queda ahí. Estoy casi seguro que la FESI apelará a esta decisión y seguirá justamente esta dinámica judicial
en las altas Va a cortes. seguir subiendo. Exactamente. Un mal augurio que ayer se haya convocado a comisiones de postulación y hoy se conozcan estas decisiones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de lo que va a ser el proceso de comisiones de postulación, güey. Yo no creo que sea un mal augurio. Yo lo que creo que demuestra es que quienes ejercen poder, quienes tienen la capacidad de hacerlo, somatan la mesa y ejecutan y ejercen ese poder para el provecho o beneficio de los intereses que ellos tienen. Y entonces lo que hay que hacer es desnudar esa dinámica, evidenciar cuáles son los incentivos perversos y tratar de salirles al frente. Las reglas de la selección de cortes y de magistrados no van a cambiar antes de que tengamos nueva Corte Suprema de Justicia y de Magistrados, y por eso lo que tiene que hacer la ciudadanía es comprender eso, incentivar a que perfiles idóneos no solo se presenten, sino que inunden esas comisiones de postulación para que en realidad con una buena tabla de gradación, de calificación, las comisiones tengan que sacar un buen producto y entonces el Congreso no tenga otra que no solo evitar negociar por debajo de la mesa, sino seleccionar perfiles óptimos. Pero si el disuasivo funciona, que es lo que el sistema hace, persuadir a las personas que son probas, que no tienen tachas, de que no se presenten, entonces vamos a ver que este sistema va a continuar y va a continuar, y eso es lo que hay que evitar. Es duro plantearlo de esa forma, pero es la única salida cuando vemos que la dinámica política ha inundado completamente la justicia y lo que podríamos haber tenido como la peor Corte Suprema electa por la dinámica evidente y tangible de 2014 podría agravarse inclusive en 2019. Eso es lo que hay que evitar. Porque pensábamos que con estos casos de tráfico, de influencias, de comisiones paralelas, los operadores políticos tal vez no iban a animarse a querer influir, o los operadores de otros grupos de presión tampoco se iban a acercar, pero creo que hay la posibilidad de que nuevamente vuelvan a aparecer y con más fuerza si no llegan abogados, académicos probos a querer participar también de esta carrera. Efectivamente, yo considero que tratándose del elemento clave, que el incentivo de las comisiones de postulación sigue ahí presente, seguramente estarán los mismos operadores u otros trabajando en esta dinámica. Y esto sucede mucho en otras experiencias de la vida judicial y política del país. Me acuerdo perfectamente de algunos casos que pueden ejemplificar esta situación. El caso La Línea, el caso de los narcotraficantes que operaban en todo el norte del país, en donde la CICIG y la FESI pasan literalmente quitando la mala hierba, pero no hay un Estado que vaya reconstruyendo. Entonces vuelve a salir de nuevo esas dinámicas. Se vuelve a instalar la línea 3 y se vuelve a instalar otras mafias en esos lugares. Y eso es lo que está pasando. La CICIG ha hecho un trabajo, yo diría, positivo en términos de revelar cómo opera el sistema, de cómo operan las mafias y los operadores políticos en esa dirección, pero no hay un Estado que vaya reconstruyendo, que vaya cambiando modelos para sanar estos procesos de elección de altas magistraturas. Bien dicen que no hay vacío de poder, ¿no? En política no hay espacio vacío. Bueno, hemos llegado al final de esta conversación. Muchísimas gracias, Goyo Marco Antonio, por este análisis. A usted muchas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.